Era un día normal en Japón. La gente subía al tren para ir a sus destinos. Justo cuando el tren estaba a punto de llegar a su última parada, de repente, los teléfonos de todos comenzaron a recibir alertas sobre terremotos masivos en diferentes partes del mundo. Incluso comenzaron a sentir los temblores. La sacudida se hizo más fuerte a medida que pasaba el tiempo, especialmente cuando el tren entraba en un túnel. La gente empezaba a perder el equilibrio y a caer unos sobre otros, confundidos y asustados por lo que estaba sucediendo. De pronto, el tren se detuvo bruscamente con un sacudón, lo que aterrorizó a todos. En cuanto pudieron, todos salieron del tren, pero lo que vieron afuera los dejó en estado de shock y con lágrimas en los ojos. Su mundo familiar había desaparecido, y en su lugar se encontraron cerca de montañas, con su tren atascado a la mitad de un túnel y rodeado de una selva. Rápidamente se dieron cuenta de que sus teléfonos celulares no tenían señal, lo que hacía imposible pedir ayuda. Otro descubrimiento impactante fue que solo su vagón, el número 5, estaba allí. El resto del tren había desaparecido. Después de mucho pensar, concluyeron que su vagón debió haber terminado de alguna manera en esa ubicación desconocida por accidente, ya que no había otra explicación para su situación. Ahora, sabían que tenían que esperar a ser rescatados. Entre los pasajeros estaba Sam, un empleado del gobierno que trabajaba como bombero. Él, junto con el asistente del tren, se encargó de calmar a los asustados pasajeros y de revisar si había heridos. Yumi también estaba ahí, ayudando. Yumi había conocido a Sam antes, cuando él había dirigido una sesión de entrenamiento sobre cómo escapar de un incendio. Desde entonces, Yumi había admirado mucho a Sam. De vuelta en la ciudad principal, todos estaban preocupados y confundidos, incluida la policía que no podía entender a dónde habían desaparecido los dos últimos vagones del tren, el 5 y el 6. Encontraron la vía que conducía hasta el punto de desaparición, pero no pudieron encontrar los vagones faltantes. Curiosamente, el paradero del vagón número 6 seguía siendo un misterio, ya que antes solo se había mencionado el vagón número 5. Mientras tanto, Sam, Yumi y otro pasajero llamado Neven decidieron explorar más a fondo la zona. Se aventuraron un poco más lejos de donde la mitad de su vagón estaba atascado en el túnel. Para su sorpresa, cuando salieron del túnel, parecía que no había señales de vida, como si todo hubiera sido destruido hace años. Rápidamente, subieron a una montaña cercana para tener una mejor vista, y lo que vieron los dejó asombrados. El mundo que conocían hacía solo unas horas se había transformado por completo. A su alrededor había un vasto desierto, sin ninguna señal de vida humana. Al regresar a su vagón, compartieron sus descubrimientos, lo que hizo que todos se preguntaran cómo su entorno pudo haber cambiado tan drásticamente. No había ciudades ni señales de ayuda, y sus teléfonos no tenían señal. Se dieron cuenta de que habían estado varados por más de 7 horas sin que llegara el rescate. Para organizarse, comenzaron a hacer una lista de todos en el vagón número 5, sumando un total de 46 personas. Con muchos pasajeros hambrientos y sedientos, y sin comida ni agua, la situación era desesperada. Entonces, una pasajera llamada Rennie estaba buscando algo para comer en la bolsa de Neven, cuando inesperadamente encontró unas cartas que la hicieron pensar que Neven era un criminal. Sorprendentemente, luego tomó discretamente comida de la bolsa de otra persona. Más tarde, cuando un pasajero se dio cuenta de que su comida había desaparecido, Rennie culpó en voz alta a Neven llamándolo criminal delante de todos. Neven se defendió, diciendo que era incorrecto acusarlo sin pruebas y que cualquiera podría haber estado en el tren, por lo que no era justo sospechar solo de él. Aún siendo sospechado por todos debido a las afirmaciones de Rennie, Neven dejó el tren enojado para buscar ayuda. En ese momento, se descubrió que alguien había grabado accidentalmente a Rennie robando la comida, lo que limpió el nombre de Neven. Mientras Neven estaba buscando ayuda, casi cayó en un gran hoyo, pero Sam y Yumi llegaron justo a tiempo para salvarlo. Llegó la noche y a la mañana siguiente la gente aún no podía creer que no fuera un sueño, sino que realmente estaban varados ahí, y los pasajeros comenzaron a volverse paranoicos. Mientras tanto, otros pasajeros que se habían aventurado a explorar regresaban, compartiendo cualquier información que pudieran recolectar en esperanza de entender mejor su ubicación. Entre los descubrimientos compartidos se encontraba el avistamiento de una gran torre al este, que parecía haber sido abandonada y destruida durante años. Esto fue particularmente sorprendente porque el día anterior había habido noticias sobre la construcción de esta torre, programada para comenzar en 2023 y completarse en 2026. Esta información se sumó al misterio de sus circunstancias. Ken, uno de los viajeros, encontró una botella de tiña con la fecha de fabricación de 2026. Luego, un biólogo encontró en el tren plantas que parecían genéticamente modificadas, pero tales avances no se esperaban que fueran posibles hasta al menos 40 años en el futuro. Al unir todas estas pistas, los pasajeros llegaron a una revelación sorprendente. De alguna manera, su vagón de tren había viajado 40 años al futuro, desde 2023 a un momento posterior al 2063. Esta revelación aterrorizó a todos, ya que parecía indicar que la Tierra ahora estaba deshabitada. Lo primero era descubrir cómo regresar a su tiempo original en 2023. Lo segundo era entender cómo la Tierra había llegado a un estado de ruina. Ahora, en 2023, la noticia sobre los 2 vagones de tren desaparecidos se esparció por todas partes, con el gobierno aún desconcertado. Habían pasado 2 días sin comida ni agua. Para el segundo día, encontrar agua se había vuelto urgente. Para prepararse para cualquier posibilidad de lluvia, Sam y Yumi colocaron una lámina de plástico en el tren con la esperanza de recoger agua de lluvia. Sam y algunos otros decidieron buscar agua, animados por la vista de árboles verdes cercanos, lo que sugería que una fuente de agua podría estar cerca. Al aventurarse a un área que nadie había explorado aún, finalmente encontraron señales de vida, una rana y tierra húmeda, lo que indicaba que iban por el buen camino.
Así que aceleraron el paso. Finalmente, descubrieron una pequeña cascada, lo que les dio a todos una gran sensación de alivio. En este tiempo, Neven se sinceró sobre las cartas encontradas en su bolsa que en realidad eran de su hermano, que había estado en la cárcel por 2 años y había sido liberado hace solo 2 días. Nevin compartió que tuvieron una infancia difícil con padres abusivos, lo que lo llevó a comenzar a trabajar a una edad temprana para mantenerse a sí mismo y a su hermano. Se convirtió en peluquero, esforzándose por proporcionarles una vida mejor a ambos. Sin embargo, su hermano terminó involucrándose en actividades ilegales, lo cual fue desgarrador para Nevin, quien había trabajado tan duro para evitar exactamente eso. A pesar de sus esfuerzos, su hermano terminó siguiendo los pasos de sus padres. Yumi y Sam sintieron pena por Nevin, dándose cuenta de que lo habían juzgado basándose en su apariencia y en la carta de la cárcel, sin conocer toda la historia. Esto profundizó su amistad entre ellos. Nevin se dio cuenta de que estaba desarrollando sentimientos por Yumi. De hecho, la había notado en la universidad. Debido a sus antecedentes de haber comenzado a trabajar temprano y no haber asistido a la universidad, lo que lo llevó a una serie de trabajos ocasionales, Nevin pensó que Yumi podría no corresponder a sus sentimientos, y ahora Yumi parecía gustar de Sam. En medio de la crisis de estar varados en el futuro, un complicado triángulo amoroso parecía emerger entre ellos. Sin embargo, su situación dio un giro cuando comenzó a llover, proporcionándoles el agua que tanto necesitaban y un atismo de esperanza para sobrevivir. Pero eran conscientes de que encontrar agua era solo uno de los muchos desafíos que tenían por delante. Shane, el biólogo entre ellos, se ofreció a usar su experiencia para identificar plantas comestibles en la selva, mientras que también advertía a todos sobre las que eran peligrosas. Con su guía, el grupo comenzó a buscar plantas seguras para comer. Durante este tiempo, Yumi consumió accidentalmente una planta que era venenosa, aunque afortunadamente no era tan letal. Para adaptarse a su nuevo entorno, comenzaron a fabricar utensilios con árboles del bosque y hacer herramientas para encender fuegos, incluso usando sus tarjetas de cajero automático como cuchillos improvisados. Este cambio ilustró las capacidades de las personas que habían dependido de las comodidades modernas solo unos días antes. Ahora recurrían a los recursos de la naturaleza para sobrevivir, mostrando la resiliencia y la adaptabilidad humana frente a las crisis. Comenzaron por identificar las habilidades y especializaciones de cada persona entre los 46 supervivientes, considerando cómo podrían ser utilizadas. Mientras buscaban comida la mañana siguiente, Shane se encontró con un hombre misterioso cerca de un acantilado, lo que marcó la primera vez que veían a otra persona además de ellos mismos desde su llegada al futuro. Sin embargo, Shane resultó gravemente herido durante el encuentro. Con recursos médicos limitados, Yutu, un estudiante de medicina, se convirtió en su principal esperanza para tratar las heridas de Shane. A pesar de su miedo e inexperiencia, la necesidad de salvar a Shane lo impulsó a actuar. Utilizando el conocimiento botánico de Shane, aplicaron plantas con propiedades antibacterianas para prevenir infecciones y encontraron ropa limpia para vendar sus heridas. Después de 3 días de tensión, Shane se recuperó e informó al grupo sobre el agresivo extraño en la selva. Para protegerse, siguieron el consejo de Yechi. Yechi era un empleado de una compañía de seguridad, y colocaron trampas alrededor de su campamento. Esta precaución resultó ser prudente cuando, un día después, escucharon que alguien había caído en una de las trampas, lo que los llevó a investigar rápidamente. Descubrieron a un niño atrapado en su trampa, que vestía de manera similar a ellos. El niño logró escapar y les instó a esperarlo mientras se alejaba corriendo. Sam, Yumi y Nevin, intrigados, lo siguieron durante varios kilómetros hasta que llegaron a un pequeño río que no habían visto antes. Ahí, el niño les dijo que esperaran un poco antes de desaparecer por un momento. Durante esta espera, Sam compartió una historia personal de su pasado. Contó un error temprano en el trabajo en el que no hizo caso al consejo de sus superiores, lo que llevó a un accidente que resultó en que su superior perdiera ambas piernas, una tragedia por la que Sam se sentía responsable. Esta culpa había llevado a Sam a dedicar su vida a ayudar a los demás. Para su asombro, a pesar de la oscuridad, el niño regresó, ahora con más personas. Luego fueron llevados a un lugar donde encontraron el segundo vagón desaparecido, el vagón número 6, que también había desaparecido junto con su vagón 5, pero terminó a varios kilómetros del Iste. Esta revelación resolvió parte del misterio de los vagones de tren perdidos. Conocieron a Héctor, quien parecía haber sido elegido como líder por los demás en el vagón 6. Intercambiaron historias de supervivencia, revelando diferencias significativas en sus experiencias. El vagón 6 había aterrizado cerca de un río, lo que les proporcionaba pescado y agua, y habían pasado su tiempo haciendo que sus alrededores fueran habitables, incluyendo la instalación de cocinas y baños. Nevin reconoció al hombre que había huido e herido a Shane como alguien del vagón 6. Este se disculpó, explicando que sus acciones se debieron al miedo, preocupado de que pudieran ser habitantes del futuro hostiles hacia él, lo que lo llevó a empujar a Shane y fuir. Había mantenido en secreto su encuentro con el grupo de Sam, Yumi y Nevin por miedo. Luego, Yumi y Sam le preguntaron cómo sabía que habían viajado al futuro. Él reveló que había descubierto un barco dañado junto al río, donde una transmisión de radio y grabaciones pasadas le informaron que ahora era el año 2060. Héctor entonces compartió la historia y el conocimiento que había aprendido desde que llegó a este futuro. En 2026, solo 3 años después de 2023, un meteorito masivo golpeó la Tierra, aterrizando en el Océano Pacífico. Esto causó enormes terremotos y tsunamis en todo el mundo, matando instantáneamente a miles de millones. Los sobrevivientes se enfrentaron a una muerte lenta, mientras que el polvo arrojado a la atmósfera bloqueaba la luz del sol, lo que llevó a un colapso de la vida humana en la Tierra. Sin embargo, con el paso de los años, el polvo y las nubes se despejaron y para 2060 la Tierra había vuelto a su estado verde, aunque sin humanos.
Héctor explicó que si lograban regresar a 2023, su primera prioridad debería ser alertar al gobierno sobre el inminente meteorito para evitar la catástrofe y salvar a miles de millones, incluidas a sus propias familias y seres queridos. Al día siguiente, mientras exploraban cerca del vagón 6, Yumi y Renny tropezaron con una tumba, lo que insinuaba que la gente del vagón 6 había enterrado un cuerpo ahí. Mientras intentaban averiguar quién era, algunas personas del vagón 6 las confrontaron advirtiéndoles que guardaran silencio sobre su descubrimiento a los del vagón 5. En un intento desesperado por escapar y alertar a los demás, Yumi y Renny se separaron, con Yumi alejando a los perseguidores para darle a Renny la oportunidad de informar a los demás. Reaccionando rápidamente, Nevin y Sam corrieron hacia el vagón 6, con la esperanza de rescatar a Yumi. Mientras tanto, Yumi, aún evadiendo a sus perseguidores, encontró refugio en el mismo barco que Héctor había descubierto anteriormente. De vuelta en el vagón 6, Nevin notó señales de una lucha, lo que confirmó sus temores sobre el cuerpo enterrado. Héctor entonces les reveló la verdad. Al llegar a través del viaje en el tiempo, un criminal entre ellos había amenazado la seguridad de todos los pasajeros, lo que llevó a una confrontación en la que Héctor terminó matándolo en defensa propia. Este acto de proteger al grupo llevó a que Héctor fuera nombrado su líder. Yumi, escondida en el barco, fue testigo de cómo Héctor saboteaba los dispositivos de comunicación del barco, lo que sugería que estaba ocultando secretos importantes al grupo. Su escondite fue finalmente descubierto por Héctor, quien le confesó que nunca tuvo la intención de dejar esta línea de tiempo. Héctor tenía un profundo deseo de que todos los que llegaron con él permanecieran en este futuro de forma permanente, visualizando la creación de una nueva sociedad juntos. Tras su inesperada llegada a través del tiempo, Héctor se encontró en una posición de liderazgo, un fuerte contraste con su vida pasada, donde su negocio había fracasado y estaba perdiendo todo. Abrazando su nuevo estatus, decidió evitar que cualquiera regresara al pasado, con la intención de permanecer como el líder indiscutible en esta nueva era. Yumi, ahora una amenaza directa para los planes de Héctor debido a su conocimiento de sus intenciones, fue capturada y atada en el barco para evitar que lo expusiera. La tensión aumentó con la desaparición de Yumi, ya que la desinformación se extendió entre los dos grupos de supervivientes. Héctor afirmó engañosamente que la gente del vagón 5 planeaba robar recursos del vagón 6, provocando conflicto y desconfianza. Mientras tanto, el grupo del vagón 5 se preocupó cada vez más por la ausencia de Yumi, y las tensiones estallaron en conflicto en su próximo encuentro con individuos del vagón 6. En un movimiento drástico para salvaguardar sus secretos, Héctor intentó eliminar a Yumi de forma permanente. Sin embargo, al regresar al barco, descubrió que había escapado. Yumi logró regresar al grupo y exponer las verdaderas motivaciones de Héctor. Su determinación de mantenerlos a todos en este tiempo, saboteando cualquier medio potencial de regresar a su línea de tiempo. Héctor, enfrentado al rechazo de su visión por parte del grupo, intentó persuadirlos destacando los aspectos positivos de su situación actual. Una tierra virgen con recursos abundantes, sin sobrepoblación y sin contaminación, donde nadie tendría que volver a sufrir hambre. Sin embargo, el grupo, ahora consciente de sus verdaderas intenciones, decidió marginarlo. Antes de ser expulsado, les presentó un diario que había descubierto en el barco que mencionaba una torre cercana que podría ofrecer una forma de regresar a su propio tiempo. Motivados por esta nueva información, dos pasajeros aventuraron a la colina por la noche, descubriendo fragmentos del meteorito que había golpeado la Tierra. Estos fragmentos poseían propiedades inusuales que no se encontraban en la Tierra. Mientras tanto, en 2023, un científico llamado Ray estaba analizando imágenes de CCTV para entender cómo desaparecieron los dos vagones del tren. Descubrió que un agujero de gusano se había abierto en el túnel en el momento de su desaparición. Ray concluyó que los vagones fueron tragados por este agujero de gusano, pero la pregunta de su destino final seguía sin responder. De vuelta en 2060, varios pasajeros del vagón 6, que no estaban dispuestos a alinearse con los planes de Héctor y anhelaban regresar con sus familias, se unieron al grupo del vagón 5. Juntos, comenzaron a estudiar los fragmentos del meteorito, con Sam descubriendo que estas piezas tenían una carga magnética distinta a cualquier cosa en la Tierra. El descubrimiento de que los fragmentos del meteorito emitían una luz tenue y poseían una carga magnética única, encendió un atisbo de esperanza entre los sobrevivientes. Teorizaron que reunir más fragmentos podría permitirles aprovechar este campo magnético a su favor. Una revelación vino de uno de los pasajeros, quien recordó haber observado lo que parecía ser una estrella fugaz en el cielo el día de su viaje en el tiempo. Sin embargo, Ray, al analizar las imágenes de 2023, identificó el evento no como una estrella fugaz, sino como una explosión de supernova en el espacio distante. Las supernovas ocurren cuando una estrella masiva llega al final de su ciclo de vida y explota, liberando enormes cantidades de energía. Estos eventos cataclísmicos pueden tener efectos profundos en la estructura del espacio-tiempo, incluida la provocación de terremotos en planetas cercanos, la formación de agujeros negros y, potencialmente, la creación de grietas en el espacio-tiempo. Esta comprensión los llevó a concluir que la explosión de supernova había creado una grieta en la Tierra, formando un agujero de gusano que transportó los dos últimos vagones del tren al futuro. Al darse cuenta de que habían viajado a través del tiempo a través de un agujero de gusano, los sobrevivientes reconocieron que regresar a su tiempo original requeriría que el agujero de gusano se reabriera espontáneamente o que
encontraran una forma de generar suficiente energía para abrirlo ellos mismos aprovechando las propiedades del meteorito. La mañana siguiente trajo nuevos challenges, ya que una fuerte tormenta de lluvia dañó su refugio y echó a perder sus suministros de comida. En medio de esto, un pasajero sugirió buscar refugio en el túnel detrás del tren para escapar de la furia de la tormenta. Al abrir la puerta del túnel para buscar refugio, los pasajeros se asombraron al descubrir otro agujero de gusano, desencadenado por la lluvia y la tormenta, un experimento incidental en el que una muñeca del bolsillo de un pasajero fue succionada por el agujero de gusano, encendió esperanza entre ellos de que este podría ser su camino de regreso a su tiempo original. Sin embargo, cuando Yechi intentó entrar en el agujero de gusano, Sam intervino, advirtiéndole de los peligros potenciales y del riesgo de muerte debido a la energía del agujero de gusano. El agujero de gusano desapareció a medida que la tormenta amainaba. De vuelta en 2023, dos detectives que investigaban la desaparición de los vagones del tren tropezaron con la misma muñeca que había sido succionada por el agujero de gusano, lo que indicaba una conexión entre las líneas de tiempo de 2023 y 2060. La muñeca, fabricada en China en 2060, sirvió como evidencia del puente del agujero de gusano entre estos dos periodos de tiempo distintos. Los sobrevivientes en 2060 dedujeron que la aparición del agujero de gusano estaba relacionada con importantes perturbaciones energéticas causadas por fenómenos como explosiones de supernova, tormentas o terremotos. Al darse cuenta de que necesitaban una fuente sustancial de electricidad para potencialmente reabrir el agujero de gusano, formularon un plan. Descubrieron un poste de electricidad roto. Rastreando los cables de electricidad desde este poste, esperaban aprovechar suficiente energía para crear artificialmente las condiciones energéticas extremas necesarias para reabrir el agujero de gusano. Después de días de excavación persistente, sus esfuerzos finalmente los llevaron a una subestación eléctrica que había estado enterrada bajo lodo durante años. Milagrosamente, el interior estaba intacto, y para su asombro, descubrieron que todavía albergaba una cantidad significativa de energía sin usar, preservada durante las décadas. Este descubrimiento les presentó un atisbo de esperanza, sugiriendo que podrían haber encontrado los medios para generar la energía requerida para potencialmente abrir el agujero de gusano. El grupo ideó un plan para utilizar la fuente de energía descubierta, canalizando electricidad al túnel para que, al llegar la próxima tormenta, pudieran expandir y estabilizar el agujero de gusano el tiempo suficiente para que regresaran a su propio tiempo. Cuando Nevin notó señales de una tormenta inminente, le informó a Yumi su decisión de quedarse atrás, creyendo que no tenía nada a qué regresar en su mundo original. Yumi, empática pero firme en sus sentimientos, sugirió que podían seguir siendo amigos ya que su corazón era de Sam. Sam, presenciando este intercambio, se encontró conflictuado e inseguro de cómo proceder. A medida que la tormenta comenzaba, la urgencia tomó el control. Todos se apresuraron a subir al tren, mientras que Nevin se apresuraba para activar el generador eléctrico. Sus esfuerzos fueron exitosos. El agujero de gusano se expandió, volviéndose grande y estable. Al emerger del agujero de gusano, las puertas del tren fueron abiertas por personal de seguridad, lo que llevó a los pasajeros a preguntar ansiosamente por la fecha. La respuesta que recibieron dejó a todos asombrados. Al regresar, los pasajeros se encontraron en el 1 de mayo de 2026, 3 años después de su partida en 2023, justo antes del año en que se pronosticaba que el meteorito golpearía la Tierra. Esta realización significó que habían llegado de regreso a su línea de tiempo original, aunque 3 años en el futuro, en un momento crítico antes de la catástrofe. Tras su llegada, los equipos médicos los examinaron de inmediato para asegurarse de que no hubieran sido expuestos a ninguna radiación dañina ni portaran ninguna infección de su tiempo en el futuro. El grupo intentó compartir su extraordinario viaje con la policía y funcionarios de gobierno, explicando su viaje en el tiempo de 2023 a 2060 y de regreso, y presentando evidencias como la muñeca, los fragmentos del meteorito y las plantas futuristas que habían traído con ellos. Incluso compartieron un diario que delineaba una línea de tiempo que predecía la destrucción de la Tierra el 9 de diciembre de 2026 debido al impacto del meteorito. A pesar de la consistencia de la evidencia física que proporcionaron, las autoridades se mostraron escépticas ante la historia. La idea del viaje en el tiempo y un inminente evento apocalíptico parecía demasiado inverosímil, dejando las advertencias de los sobrevivientes desatendidas. Mientras tanto, los sobrevivientes se reunieron con sus familias que los habían estado buscando durante 3 años. Para los que habían viajado a través del tiempo, la experiencia se sintió como si hubieran pasado solo unos pocos meses. Nevin, que inicialmente se había sentido aislado debido a la ausencia de familia, experimentó una reunión repentina con su hermano menor. Su hermano buscó perdón por su pasada participación en actividades ilegales, explicando que la desaparición de Nevin 3 años atrás había sido un catalizador para su reforma. La reunión trajo una inmensa alegría a ambos, marcando un nuevo comienzo en su relación. Mientras tanto, los otros sobrevivientes, a pesar de la calidez de reunirse con sus seres queridos, estaban agobiados por el conocimiento del inminente destino de la Tierra. El escepticismo del gobierno seguía siendo una barrera significativa para sus esfuerzos por prevenir la catástrofe.
Sin embargo, Ray, el científico que estaba investigando la misteriosa desaparición del tren desde 2023, confirmó las afirmaciones de los sobrevivientes y que el meteorito estaba programado para diciembre, justo como los sobrevivientes habían advertido. En respuesta a la creciente presión de la campaña viral y la innegable evidencia presentada por Ray, el gobierno inició una misión espacial de último minuto. Se lanzó un cohete con la misión de alterar la trayectoria del meteorito, con el objetivo de prevenir el impacto catastrófico. A medida que se aproximaba el momento crítico para que el cohete interceptara el meteorito, los sobrevivientes, conscientes de lo que estaba en juego, comenzaron a buscar un refugio seguro para garantizar su supervivencia en caso de que la misión fracasara. Su elección recayó en Suiza, que se creía que era un refugio relativamente seguro en caso de una catástrofe global, basándose en su conocimiento del futuro. Mientras los preparativos para partir hacia Suiza estaban en marcha, Yumi se dio cuenta de que Nevin, ahora que había encontrado un propósito para vivir, al igual que Sam, estaba comprometido a ayudar a otros durante esta crisis. En medio de estos momentos de tensión, Ray recibió la confirmación de que la misión espacial había sido exitosa. El cohete había alterado eficazmente el rumbo del meteorito, librando a la Tierra de la destrucción.